comenzamos una nueva edición de los webinars del Andaluz, en los que bueno, pues tenemos contenido para las empresas del sector agroalimentario y de la industria agroalimentaria. Y bueno, pues en primer lugar, comentaros un poco la dinámica. Va a ser la misma que hemos hecho en otros webinars de la asociación. Y bueno, vamos a tener una ponencia con distintos miembros de Deloitte, de la parte legal y de recursos humanos. Y bueno, pues las preguntas que os vayáis planteando durante todo el webinar lo podéis ir planteando a través del botón de preguntas y respuestas que tenéis abajo o a través del chat y se irán respondiendo en función de la llegada. Sin más, pues le damos paso a Miguel Ángel Jiménez, el secretario general del Andaluz. Y bueno, Miguel Ángel, tiene la palabra. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Quiero saludar a Fernando Bazán, socio del área laboral de Deloitte Legal, Beatriz Prieto, asociada senior del área laboral de Deloitte, Ignacio Castillo, director del área de consultoría de recursos humanos, y Rodrigo Gutiérrez, manager del área de consultoría de recursos humanos de Deloitte, que hoy nos acompañan. Un saludo especial también a todos los asociados, empresarios de la industria agroalimentaria y a todos los que hoy nos acompañan. Bueno, tras el breve alto que hicimos con las fiestas navideñas, hoy encontramos una nueva edición de los webinars de la asociación, una plataforma que pusimos en marcha durante el confinamiento y que precisamente en los tiempos que corren se está convirtiendo en una herramienta fundamental para poder seguir aportando valor añadido a las empresas de la industria agroalimentaria de Andalucía, manteniendo las distancias como nos piden desde las autoridades. Desde marzo, cuando se produjo el inicio de la pandemia, nos planteamos desde el Andaluz que deberíamos seguir impulsando y ayudando a las empresas del sector agroalimentario, adaptando nuestros servicios y nuestras herramientas en un momento tan delicado como los que estamos viviendo. Y por este motivo diseñamos el programa Agroindustria frente al COVID, que es un programa cargado de actividades que adaptamos, ya os digo, a la situación para fomentar los alimentos de nuestra tierra, nuestras empresas, sus marcas, así como la puesta a disposición de las empresas de charlas y ponencias que sean de su interés y que permitan mejorar en su día a día. En el marco de este programa hemos desarrollado acciones para promocionar el comercio online de las empresas, acciones de apoyo a sectores tan importantes para nosotros como el de la restauración, o estos encuentros también telemáticos en los que hemos abordado pues, asuntos como el marketing digital, la certificación, la internacionalización o la situación por la que pasaba el canal Horeca. Para la ponencia de hoy contamos con una importante representación de nuestros amigos de Deloitte, entidad con la que el Andaluz lleva ya colaborando desde hace varios años y que bajo el título de Igualdad y Medidas de Bienestar en la plantilla vamos a abordar distintos aspectos del empleo que tan cambiante y tan influido está en los últimos tiempos desde la erupción del COVID, y también comentábamos hace poco a raíz también de la salida de algunas sentencias. Por mi parte no quisiera extenderme más y quisiera dejar paso a Deloitte para que expliquen estas políticas que yo creo que tan importantes son para nuestras empresas en estos momentos, para seguir mejorando, adaptándonos a la situación. Y antes de dar paso, pues me gustaría también agradecer a nuestros colaboradores como son la Caixa por su apoyo durante nuestro 30º aniversario que estamos de celebración este año, así como también a Guter & Co y a Citelia, nuestro partner digital, y por supuesto a Deloitte por su apoyo en estos webinars. Así que por mi parte nada más, muchas gracias a todos por asistir y doy la palabra a Deloitte. Bueno, muchísimas gracias y buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Bazán y como decía Luis, soy socio del Departamento Laboral de Deloitte y estoy aquí, estamos con Bea Prieto, que también es asociada senior del departamento, y luego tenemos a Ignacio y a Rodrigo, eso, por las fotos que salimos fenomenal, Bea. Y a Ignacio y a Rodrigo de Human Capital, de la consultoría de recursos humanos, que realmente pues, somos un equipo que trabajamos conjuntamente en general, ¿no? Entonces, nuestra propuesta de webinar de hoy, que no os asustéis porque tengamos a dos abogados y no vamos a hacer aquí una disertación profunda sobre los artículos de las diferentes normas, pero sí que queremos dar una pincelada de dónde estamos, ¿no? Entonces, veis aquí que vamos a hablar un poquito de igualdad, de adaptación de jornada,
también de teletrabajo y desconexión digital. Y luego el punto 4, obviamente más enfocado hacia nuestros compañeros de consultoría de recursos humanos, de Human Capital, que es, lo han titulado la empresa irresistible, y veréis la ponencia tan interesante que tendremos, ¿no? Antes de nada, yo sí que quería hacer un marco general de... perdona un segundo, eso es, un marco general de dónde estamos, porque os quería llamar la atención. O sea, ya llevamos años, y antes de que viniera la pandemia, llevamos muchos años trabajando en torno a los gobiernos y la sociedad en torno a una, diría yo, una forma distinta de concebir las relaciones laborales. ¿No creéis? Porque han habido cuestiones relativas a jornada, cuestiones relativas a igualdad, cuestiones relativas a teletrabajo, cuestiones relativas a jornada a la carta, desconexión digital. Fijaos, en el 2015, yo me voy a remontar al 2015. En el 2015, los líderes mundiales aprobaron el conjunto de objetivos de desarrollo sostenible que marcó la Agenda 2030. ¿Por qué me voy allí? Que no es una cuestión puramente jurídico-laboral. Porque dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es decir, los líderes mundiales en la ONU dijeron que el mundo debería ir hacia la sostenibilidad y hacia otro paradigma en general, por supuesto, medio ambiente, en clima, desigualdad, etcétera, etcétera. Pero fijaos, hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible que son directamente aplicables a las relaciones laborales. Igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, que es el objetivo 8, la igualdad de género el 5, y bueno, también podríamos hablar de la salud y bienestar interpretada en genérico como que impacta también en lo que son las relaciones laborales. Bueno, pues a partir de ahí nosotros tenemos, ¿qué ha ido ocurriendo en España? Bueno, tuvimos normas, me remonto ahora al 18. En el año 18, en 2018, en la Ley Orgánica 88, perdón, la Ley Orgánica 3 de 2018, ya se introdujo de una manera, en mi opinión, un poquito a lo mejor inadecuada desde un punto de vista legislativo, porque introdujimos todo lo que tiene que ver con la desconexión digital en el trabajo en una ley orgánica de protección de datos, con lo cual pasó relativamente desapercibida. Pero tenemos el tema de desconexión digital. Luego, empezamos con el registro de jornada. Acordaos la que se armó con el registro de jornada, estamos en el 19 ya en marzo, que también tiene que ver con la sostenibilidad, con regular, con controlar, en la exposición de motivos de esa norma, acordaos que venía a decir que quería acabar con el abuso, con el exceso de horas y tener un control, ¿no? Luego tenemos la jornada a la carta, que eso también es de 2019. La jornada a la carta que también impulsaba precisamente, aunque a los legisladores no les gusta ni a los jueces, porque tuvimos una ponencia con una magistrada del Tribunal Supremo y no le gustaba nada decir la jornada a la carta, pero tenía que ver con la igualdad de oportunidades, con facilitar la conciliación, con la corresponsabilidad en las tareas del hogar, y eso se trasladaba a el trabajo y a las relaciones laborales. Tenemos el Real Decreto, no el último de teletrabajo, sino la regulación previa del teletrabajo. Jornada de trabajo, teletrabajo, y tenemos todo lo relativo a la igualdad, que empezamos ya en la Ley 6 de 2019 y ahora ha sido reeditada. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, tenemos todo tipo de cuestiones que giran en torno a una nueva forma, entendemos, de entender, valga la redundancia, las relaciones laborales, porque hay que desconectar, hay que conciliar, hay que tener corresponsabilidad en las tareas, hay que ser sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Ten en cuenta también que, en mi opinión, lo que ha ocurrido con esta pandemia es, por un lado, bueno, se ha tenido que regular y tapar la herida a través de los ERTEs, y ha habido un furor legislativo absolutamente bueno, insoportable para algunos como nosotros los abogados laboralistas, que cada domingo por la noche teníamos una nueva norma para aplicar el lunes, pero es verdad que también a ver cómo se gestionaba eso de otra manera, aunque también os digo, en Europa, por ejemplo, en Portugal ha habido 3 normas, en el Reino Unido creo recordar que eran 5 o 6, en España vamos por 32 normas laborales para bueno, enfrentarnos a la pandemia. Pero bueno, en cualquier caso, ese periodo lo que ha provocado, en mi opinión, es un parón en la dinámica legislativa que nos lleva hacia esa sostenibilidad o esa nueva forma de entender las relaciones laborales. Parón que ya deja de serlo tanto con cuestiones como igualdad o con cuestiones que vendrán en breve, ¿no? Ya, hoy leía en el periódico que ya están hablando de nuevo movilizaciones para la derogación de la reforma laboral, a ver en qué se traduce eso, ¿no? Entonces, ahora ya
Fijaos, ya por último, como introducción, para que veáis cómo todo gira en torno a la misma idea, todos conocemos el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el famoso plan que en teoría nos corresponden 140.000 millones de euros a España en ayudas, 72.000 millones en subsidios y transferencias a fondo perdido y 67.000 en préstamos, ¿no? Pues acordaos que todos estos planes, que es el dinero de Europa que viene como consecuencia de esta crisis, y esos 140.000 millones se van a vehicular en programas que estén relativos a 4 pilares. La transformación digital no nos afecta a las relaciones laborales en profundidad. Bueno, todo afecta, pero no es directamente aplicable. Transición ecológica, segundo pilar. Cohesión social y territorial, una parte ahí que podríamos discutir. Y el cuarto pilar, igualdad. De nuevo, tenemos que todo gira en torno a ese nuevo, dejadme que lo llame, paradigma o nueva forma de entender las relaciones laborales por parte del legislador. Y entonces ahí se canalizarán un montón de millones, de miles de millones de euros en fomentar la igualdad entendida, por supuesto, en genérico, pero también la igualdad en el trabajo, ¿no? Y entonces ahí es donde enlazo ya, después de esta exposición genérica, y podemos volver a la presentación, Bea, en analizar de forma muy sucinta, muy rápida y para no aburriros y no muy del modo abogado para que no... para no pasarnos desde un punto de vista técnico, en qué tenemos en las diferentes perspectivas y diferentes ámbitos que al final coadyuvan todos en esta nueva, digamos, vuelvo a repetir, paradigma de las relaciones laborales. Y lo primero que tenemos son esos planes de igualdad que han sido desarrollados por 2 reales decreto, el 901 y el 902. Bea, si te parece, los desarrollas un poquito. Sí, buenos días. Bueno, como adelantaba Fernando, nuestra intención, por las limitaciones de tiempo que tenemos, no es entrar a hacer un análisis detallado, sino pues a daros algunas ideas pinceladas con independencia de que si tenéis cuestiones concretas las podáis formular por el chat o luego cuando abramos el turno de preguntas, de debate. Respecto de la igualdad, aunque ya existía una regulación, una ley orgánica y después un real decreto ley, como ha comentado Fernando, de 2019, lo que se dictan ahora son 2 reales decretos, el 901 y el 902, que entran más en detalle y concretan aspectos que habían quedado sin regulación en estas materias. El 901 es sobre aspectos de planes de igualdad y el 902, que es en el que se centrará nuestro compañero Rodrigo de consultoría de recursos humanos, incide más en un tema que sí que no estaba hasta ahora desarrollado, como es el tema de la auditoría salarial, el registro salarial, que sí que lo estaba regulado, pero entran un poquito más al detalle y ahí sí que establece importantes obligaciones. El 902 de materia retributiva entra en vigor el 14 de abril de 2021, con lo cual todavía no está en vigor, pero del que os voy a hablar ahora más en detalle, que es el 901 del Plan de Igualdad, ya está en vigor desde el 14 de enero de este año, ¿vale? Entonces, en cuanto al, digamos, el periodo transitorio que tienen las empresas para implementar estas medidas de este Real Decreto que ya está en vigor, y ahora repasaremos los principales puntos, las empresas que ya hubieran alcanzado los umbrales para tener su plan de igualdad, sabéis que ahora mismo desde el 7 de marzo el límite son los 100 trabajadores, ¿vale? Eso se estableció en el Real Decreto 19, empezaron por 150, 100 trabajadores y llegaremos al año que viene, el 7 de marzo, con empresas de 50 o más trabajadores con obligación de tener un plan de igualdad. Pues las empresas que ya hayan llegado a esos umbrales tienen que establecer, se supone que a la entrada en vigor de la norma, tienen que tener ya establecido, negociado, incluso solicitada la inscripción de su plan de igualdad. ¿Qué pasa con las empresas que ya tuvieran acordado un plan de igualdad? Pues este Real Decreto les da un plazo de 12 meses, es decir, hasta el 14 de enero del 2022, 12 meses desde que ha entrado en vigor, para que adecúen el contenido de su plan de igualdad, de su informe de diagnóstico, a estas nuevas obligaciones, ¿vale? Obviamente, esa adecuación pasa por tener que negociarlo con la parte, digamos, social. Y respecto de las empresas que no lleguen a esos umbrales, pero que de repente, pues pasados unos meses, sí que alcancen esos umbrales, ¿vale? La normativa también les establece un periodo transitorio. Les dice, oye, pues desde que lleguéis al umbral que os hace tener esa obligación,
vais a tener 3 meses para constituir esa mesa de negociación y empezar a negociar, y luego vais a tener 12 meses para llevar a cabo esa negociación, etcétera, pero al cabo de los 12 meses tendréis que tener ese plan aprobado, o sea, negociado, aprobado y presentada la solicitud de inscripción en el registro correspondiente. ¿Qué novedades introduce principalmente esta normativa? Bueno, establece en primer lugar la posibilidad de tener un plan para el grupo entero de empresas, ¿vale? Y se remite en cuanto a su negociación a las normas del estatuto que regulan cómo se negocian los convenios colectivos de grupo. Te interrumpo un segundo, Bea, Sí. solo, o sea, una puntualización con respecto a la obligación de tenerlo, ¿no? Sí. Ahí siempre nosotros pensamos que a veces determinadas normas que se publican pues pueden tener, pues por ejemplo, la desconexión digital, que al final el desarrollo ha sido ni siquiera todavía está muy, muy marcado, ¿no? Pero el plan de igualdad, el interés por parte de la Inspección de Trabajo en que se cumpla esto va a estar en la parte más alta de la lista de objetivos y prioridades de la inspección. Es decir, de hecho, yo ya he vivido una inspección contra el plan de igualdad, no con respecto a estos reales decretos, porque entraron en vigor hace nada, pero sí con respecto al anterior, que me cuestionaba la validez porque decía que no tenía contenido. Al final, bueno, después de años hemos conseguido que nos den la razón, pero ya hemos vivido inspecciones por defectos en el plan de igualdad. No os quiero decir las inspecciones que se pueden vivir por no tenerlo. Entonces, o por no empezar a gestionarlo y a negociarlo. Entonces, primera recomendación, si estamos en alguno de los casos, ya hemos pasado los umbrales de personas y tenemos que iniciarlo, hay que iniciarlo, hay que dejar registro y dejar rastro de que iniciamos, de que constituimos la mesa. Yo qué sé, una reunión interna del comité de dirección en el que diga que se va a negociar el plan de igualdad, que constituimos la mesa negociadora, que habrá reuniones no sé qué. O sea, algo que podamos ir acreditando que en el caso de que venga la inspección, nosotros nos hemos puesto en marcha, lo estamos haciendo y cumpliremos. Es importante porque yo creo que va a ser una de las, dentro de los planes de inspección, posiblemente tengamos temas con las contratas, posiblemente tengamos temas con los planes de igualdad, posiblemente el control horario algún día volverá, en fin. Eso, pero sí llama la atención sobre la importancia de iniciar estos procesos y de poder acreditar el cumplimiento. Sí, y además al hilo de lo que comenta Fernando, del contenido en sí del plan, todos hemos visto pues, planes que al final no dicen nada. O sea, es verdad que muchas empresas hacían planes más con intenciones, con principios, ya está, lo metían en un cajón y ya está. Precisamente esta normativa viene a desarrollar mucho más lo que es el contenido que debe de tener ese plan, que no estaba muy regulado en la anterior normativa, y viene a establecer que hay que hacer hay que establecer objetivos, medios para cumplir esos objetivos, un calendario de cumplimiento, luego hay que constituir una comisión obligatoriamente que vele por ese cumplimiento y mida el grado de cumplimiento de esos objetivos y esas medidas que se han establecido. Es decir, entra muchísimo más al detalle de lo que tiene que contener ese plan y de que efectivamente contenga medidas que se vayan a cumplir, que se vaya a ir vigilando su cumplimiento, cuándo hay que actualizar esas medidas. Entra muchísimo más al detalle para evitar eso que comenta Fernando. También se regula, y esto es muy importante porque antes estaba un poco en el limbo, y se dice expresamente que tanto el informe de diagnóstico como los planes de igualdad, los protocolos de acoso, deben de ser negociados. Si la empresa cuenta con representación legal de los trabajadores, pues debe de negociarlo con esa representación legal de los trabajadores. Pero en los casos en los que las empresas no existan representantes de los trabajadores, introduce la regla que ha utilizado en los últimos procedimientos de ERTE por COVID, que es que la empresa deberá de acudir a los sindicatos más representativos de su sector, hacerles esa comunicación de que les convoca para iniciar la negociación, y sí que se establece que deberá de iniciarlo con los sindicatos que le contesten en el plazo de 10 días. Pero sí que se establece cómo hacerlo en los casos en los que no hay trabajadores, representante de los trabajadores en la empresa. Y ahí otra observación. Cuando nosotros nos encontramos con esta norma en los ERTEs, pensábamos que en aquellas empresas pequeñitas que tenían una poquita afectación y que no tuvieran representantes de los trabajadores, por si es alguno el caso, alguno de vosotros el caso, que íbamos a acudir y les íbamos a mandar el clásico mail a la sección sindical de lo que fuera, del sindicato más representativo del sector, y no íbamos a recibir respuesta. Pues a mí, por lo menos, mi experiencia ha sido absolutamente sorprendente. Es decir, han respondido a todos. Incluso yo tuve un ERTE
creo recordar que eran 4 personas afectadas, o 5, no me acuerdo, o no llegaban a 10. Y el responsable de, no me acuerdo, o sea, es un cargo relevante del sindicato, pues estuvo interactuando conmigo y negociando ese ERTE, ¿no? Cosa que me dejó muy sorprendido. Lo que nos hace pensar que, siendo el plan de igualdad, lo que no me se vea, y eso no me acuerdo, es qué pasa si no contestan, ¿no? Porque en caso Bueno, ahí el reglamento lo que dice expresamente, que no se decía en el reglamento de los ERTEs, lo que te dice es que la empresa solo tendrá la obligación de negociar con los que contesten en el plazo de 10 días. Es decir, que si nadie contestara, pues ahí de alguna forma pues se podría implementar por parte de forma unilateral, entiendo, pero no habrá que dejar de hacerlo. Eso es. No se negociará, ¿no? Pero vamos, que no contemos con que no contesten, porque la realidad es que han sido muy diligentes. Es verdad que eran los ERTEs, yo creo que le darán también una enorme importancia, o tendrá una enorme importancia para los sindicatos estar presente en las mesas de todos estos. Sí, y al final no deja de ser una vía de entrada para los sindicatos, en empresas en las que a lo mejor pues, no han tenido posibilidad de entrar en otras circunstancias, etcétera, con lo cual ahí se les abre esa vía. Bueno, os dejo con Rodrigo para que os cuente un poquito más los principales detalles del Real Decreto del 902 con tema de auditoría de jornada, auditoría salarial y registro retributivo. Muy bien, gracias Bea y muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, a mí me gustaría resumir de forma pues muy sintética, muy explicativa lo que viene a obligar este Real Decreto 902, que tiene un número fácil de recordar para todos y básicamente que se apalanca en el principio de transparencia retributiva. Al final, el Real Decreto lo que viene a pedirnos, a exigirnos a las empresas es que contemos con algunos elementos como este registro retributivo que ayuden a la transparencia retributiva. ¿Y en qué se traduce? Bueno, pues muy sencillamente. Esto del registro retributivo no es nada más que una tabla en la que pongamos de manifiesto nuestros importes medios y medianos desglosados por sexo de retribución. Y al final este registro tiene que estar disponible para los sindicatos y si algún trabajador nos lo pidiese, pues también habría que entregar de alguna forma esa información. Ahora entraré a matizar, ¿no? Pero fijaos lo sencillo que es este requerimiento normativo. Al final es necesario contar con un registro, con una tabla que me agrupe los importes medios por hombres y mujeres en relación a los distintos puestos que tengo en la compañía y esa tabla tiene que ser transparentada de algún modo a los empleados de la compañía. Esta es la idea, así de sencilla, así de simple. Me gustaría llamar la atención sobre la fecha de adopción. Como veis, está ya ahí prácticamente el 14 de abril. Es decir, a partir del 14 de abril esto entrará en vigor y no es algo nuevo, sino que la obligación, como veis ahí, pues ya existía desde años atrás. Lo que pasa es que, por nuestro conocimiento en empresas, sabemos que no se estaba recogiendo del todo, ¿no? hasta ahora. Muy importante, esas diferencias salariales que vengan recogidas en esas tablas de registro deberán ser justificadas cuando exista una diferencia superior al 25%. Por tanto, es necesario hacer el análisis, tener clara cuál es la situación de diagnóstico, porque si tenemos una situación de brecha salarial superior al 25%, tendremos que tener justificaciones, ya sea por la vía de la antigüedad, por la vía de complementos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es necesario ser capaces de justificar, por un lado, que tenemos el registro y que contamos con la información salarial correctamente ordenada de nuestros empleados y, por otro lado, de que las justificaciones de las diferencias existentes pues existe y la empresa tiene, digamos, discurso para poder argumentarlo. Pasamos al siguiente instrumento que, como decía, nos impone este Real Decreto 902 y es el de la auditoría retributiva. Aquí me gustaría levantar un poco la sospecha sobre el término auditoría, porque a todos nos hace pensar en un informe emitido por un auditor bajo algún tipo de parámetros y de momento he de decir que no es así. Esto al final no se va a recoger en un informe de auditoría como tal firmado por una empresa auditora, como podría ser Deloitte o alguna otra, sino que al final lo que trata o lo que persigue la norma es, en definitiva, un análisis de los procesos relacionados con el ciclo de retribución dentro de la compañía, ¿no?
Esta auditoría, si bien el registro anterior que veíamos justo hace un momento es obligatorio para todo el mundo, la auditoría únicamente será exigible en aquellas empresas que tengan la obligación de hacer un plan de igualdad, que como ha apuntado Bea, prácticamente con los nuevos umbrales pues es muy difícil escaparse. Entonces, en este caso sí que la auditoría va condicionada al plan de igualdad y debe contener, bueno, pues lo que veis ahí, un diagnóstico tanto cuantitativo como cualitativo, es decir, ese análisis de las tablas que comentaba anteriormente es necesario realizarlo y pensar un poco más allá qué hay detrás de los números, y sobre todo debe contener un plan de actuación, es decir, debe contener una serie de medidas con actuaciones concretas, con un cronograma muy concreto para ver cómo se pueden corregir las desigualdades retributivas que existan en la empresa y pues aquellos elementos relacionados con el proceso de retribución que no estén funcionando correctamente. Por ejemplo, porque todos tengáis un ejemplo tangible, ¿no? de qué se revisaría en una auditoría retributiva y qué podría ser parte de ese plan de acción. Bueno, pues como decía antes, si a nivel cuantitativo, es decir, a nivel de números, vemos que en mi posición de técnicos, bueno, digamos en la posición de menor nivel de responsabilidad dentro de la compañía, tengo una brecha salarial del 25%, por ejemplo, pues tiene que haber medidas encaminadas a solucionar esa brecha salarial, que pueden ser pues la vía rápida y directa de un análisis de ver en cuánto tengo que aumentar el salario de aquel género desfavorecido, o pueden ser medidas encaminadas a incorporar más gente del género desfavorecido para ir equilibrando las medias, en fin, en definitiva, medidas de ese tipo, ¿no? Si adicionalmente, como resultado de la revisión de los procesos, lo que se extrae de esa revisión o de ese análisis es que no hay un ciclo del todo formal, ¿no? en cuanto a quién pone los salarios y cómo se actualizan, sino que es un proceso muy arbitrario, donde, bueno, pues al primero que aparece por allí, si creo que lo ha hecho medianamente bien, tiene una subida del 3%, y a otro que aparece por ahí tiene una subida del 4%, y todo esto no atiende, digamos, a un proceso relativamente más formal, pues a lo mejor tiene que haber una recomendación de establecer procesos que me aseguren que mi proceso de revisión salarial tiene un poquito más de criterio a la hora de realizarse, ¿de acuerdo? ¿Qué es muy importante en este Real Decreto? Bueno, pues un concepto que ha incluido el regulador por primera vez, que es el de trabajos de igual valor. El regulador lo que quiere es que seamos capaces de segmentar, es decir, de agrupar a los trabajadores de nuestras organizaciones en grupos que tengan trabajos de igual valor, ¿no? Para que esas comparativas, esas medias que os decía antes, las podamos informar de acuerdo a esos nuevos grupos creados, ¿no? Por tanto, no va a ser suficiente hablar de técnicos o hablar de directivos, sino que será necesario argumentar bien cuáles son los trabajos agrupados que para nosotros o para las compañías tienen un concepto de igual valor o de igual importancia, ¿no? Y por tanto aquí entra en juego el concepto de la valoración de puestos de trabajo. Todas las empresas que hagan una auditoría retributiva tienen que saber ordenar de mayor a menor por importancia cuáles son sus puestos de trabajo, ¿no? Para poder, por así decirlo, segmentar la información. Y esta es la parte normativa. Me gustaría pasar a la siguiente diapositiva para deciros, bueno, esto es lo que nos pide si quieres pasa también a la siguiente, Bea, por favor, porque está. Esto es lo que nos pide la normativa. Podemos limitarnos a cumplir con lo que exige la normativa, que es algo obligatorio, y digamos que tenemos poca opción, ¿no? No hay mucho margen, porque como decía, el plazo del 14 de abril está prácticamente encima. Lo que sí que nos gustaría hacer desde aquí es lanzar un mensaje de que se puede hacer mucho más que únicamente cumplir con la norma, ¿no? Y además está demostrado por muchos números, que son los que ponía en la diapositiva anterior, y que además no os quiero abrumar con números y con estadísticas y con informes, pero está demostrado que cuando las cosas se hacen bien en cuanto a diversidad y a inclusión, en cuanto a igualdad, eso al final le trae una recompensa a la empresa, ¿no? Al final eso se redunda en un mayor beneficio de los empleados y por tanto de la empresa y por tanto de la sociedad. Entonces, desde aquí os animamos a no quedaros en la parte izquierda de esta gráfica, a no quedaros en la parte de cumplir con el expediente regulatorio y cumplir con las exigencias normativas, sino ir un poquito más allá y empezar a activar
cualquier mecanismo en vuestras compañías que os ayuden a hacer de la diversidad y la inclusión una palanca o una herramienta potente tanto para atraer el mejor talento como para fidelizarlo, ¿no? Y que así pues podáis continuar en una senda de crecimiento que desde aquí estamos convencidos que os puede ayudar sin duda a conseguir todos vuestros objetivos estratégicos, ¿no? Hacer las cosas bien en materia de igualdad y en materia de diversidad e inclusión trae réditos y puede ser una palanca estratégica para ayudaros a cumplir vuestros objetivos. Y ya con este mensaje final dejo paso a mis compañeros para que continúen con los elementos de la adaptación de jornada que, como decía antes Fernando, pues han supuesto importantes novedades, ¿no? Regulatorias. Vale, perfecto. Gracias, Rodrigo. Un segundo solo, porque había una pregunta relativa a la negociación del plan de igualdad cuando no tiene representación de los trabajadores y efectivamente hay que ponerse en contacto con los sindicatos para que sean los sindicatos más representativos del sector, como ha ocurrido en los ERTES, los que formen parte de la comisión negociadora. O sea, habrá que llamarles o escribirles un correo o como sea y decirles que se va a negociar un plan de igualdad, que no tenemos representación y que están invitados, entre comillas, a ser los representantes de los trabajadores en esa negociación. Hombre, yo lo haría con cuidado, ¿vale? Y a ver a quién hay que llamar y cómo, ¿no? Pero en pura teoría, y corrígeme, Bea, sí, es así. Es como hay que hacerlo. ¿Vale? Entonces, un apunte, porque si queremos también que Nacho tenga tiempo para explicar su parte, un apunte sobre adaptación de jornada y teletrabajo y desconexión digital, ¿vale? Entonces, si te parece en la siguiente slide, eso es. Entonces, aquí la jornada a la carta, acordaos, esto ya es del año pasado, bueno, el año pasado ya no es, hace 2, que se modifica el artículo 34.8 y de hecho esta adaptación de jornada, bueno, pues ha traído ya unos cuantos pleitos, ha traído ya bastante follón. Entonces, si quieres, ve a explicar un poco los puntos muy rápidamente en los que se modifica el 34.8. Sí, ahí yo creo que lo importante que debéis tener en cuenta, ¿vale? Es sobre todo la diferencia entre de derecho a la adaptación de jornada de lo que ya existía antes y se venía utilizando habitualmente, que es la reducción de jornada por motivos de cuidado de un menor o de un familiar mayor, etcétera, con derecho a la concreción horaria. Es decir, ahí es diferente. Reducción de jornada es un derecho en sí, si se cumplen los requisitos, la empresa, digamos, no se puede negar, siempre que esté dentro de los límites que establece la norma, pero esto es un derecho a la adaptación de jornada sin tener por qué reducirla, ¿vale? Y aquí la diferencia es que no es un derecho como tal, lo que tiene el empleado es el derecho a solicitarlo, ¿vale? Es una expectativa de derecho, tiene derecho si cumple los requisitos y solo por motivos familiares. La norma dice conciliación familiar y profesional y laboral, no dice personal, ¿vale? Entonces, el empleado tiene derecho a solicitarlo y lo que la norma dice es que la empresa deberá de abrir un periodo de negociación con este trabajador que durará 30 días para, entre las dos partes, intentar llegar a una solución digamos, que favorezca los intereses de las dos partes. Tiene que ser una negociación de buena fe y real y en caso de que la empresa finalmente decida no concederlo ni ofrecer una alternativa, deberá de hacerlo por escrito y razonando los motivos. Entonces, aquí lo que nos estamos encontrando en la jurisprudencia, que ya está viendo bastante, es que lo que se hace al final es caso por caso se ponderan las circunstancias, ¿vale? Pues va a depender obviamente del tamaño de la empresa, del departamento en el que esté trabajando ese trabajador, de si en ese departamento hay muchos trabajadores que ya tienen adaptaciones o reducciones de jornada, de cuáles sean los días de la semana o periodos de mayor actividad, de mayor afluencia, de la situación en la que se encuentra el cónyuge de esa persona que lo está solicitando, si está trabajando, si no está trabajando, etcétera. Y aquí tener en cuenta que lo que dice la norma es bastante amplio. O sea, lo que dice es el trabajador puede solicitar adaptar la duración de la jornada, la distribución, la ordenación del tiempo de trabajo y la forma de prestación, incluido el teletrabajo, ¿vale? Y ahora lo uniremos también con el tema del teletrabajo, con lo cual es algo muy amplio. Entonces, de hecho, lo anticipo, pero ya tenemos, entre comillas, 3 tipos de teletrabajo. Que podría dar lugar por una circunstancia particular,
el puro teletrabajo de la ley publicada que os comentamos y el teletrabajo COVID. Con lo cual hay un follón a este respecto serio, ¿no? Yo un solo apunte aquí, Sí. Como todo hay que tener equilibrio y sobre todo apariencia y realidad, pero también apariencia de negociación, es decir, hay que trabajarse un poco la petición, porque lo que hemos visto es que los juzgados enseguida, aparte ya sabéis cómo funcionan, y el principio prooperario lo tienen tatuado a fuego, pero si no hay una apariencia y una realidad en la atención a esa solicitud por parte del trabajador y un intento de adecuarse a sus circunstancias equilibrado, sobre todo en lo que se refiere a la negativa, obviamente la negativa es la que provoca los pleitos, vamos a tener un problema. Entonces ahí seamos especialmente cuidadosos en intentar entenderlo, en intentar buscar opciones, intentar negociar en la medida de lo posible. No quiere decir que haya que decir a todo el mundo que sí y siempre adecuarlo y si eso supone tener que contratar a un trabajador las horas que viene, que deja de venir, pues no es eso, pero sí que tiene que haber un equilibrio y una negociación. Igual que lo hay cuando lo piden reducción de jornada, que algunos pleitos hemos ganado, incluso siendo eso un derecho, entre comillas, absoluto, ¿no? Sí, y además, ojo, porque ya hay varias sentencias condenando a la empresa a una indemnización por daño moral al trabajador, pues por haber dilatado mucho la concesión o por haberle denegado sin haber justificado suficientemente. O sea que ya hay consecuencias, digamos, de daños, Vale. indemnizaciones por daños. Vale, pasamos en un minuto, Bea, Sí. si te parece, pues eso, Teletrabajo, un apunte sí. sobre teletrabajo y desconexión digital. Ya os anticipaba que efectivamente hay un Real Decreto que lo regula, un Real Decreto que está un poco, en mi opinión, en el congelador, entre comillas, aunque esté en vigor, pero está en el congelador, en tanto tengamos un teletrabajo COVID o tengamos esta situación y que también se mezcla con la jornada, con el teletrabajo que puede derivarse de la jornada a la carta. Y también esto está en conexión con la desconexión digital. ¿Te parece, Bea? Dos apuntes y dejamos Sí, simplemente por aclarar, porque ha generado mucha duda, la norma, el Real Decreto, solamente es aplicable a los casos en los que la persona teletrabaje, haga trabajo a distancia, en por lo menos 30% de la jornada, calculada en un periodo de 3 meses, ¿vale? Fuera de esos casos, si la empresa permite o ha llegado a acuerdos con trabajadores para poder teletrabajar en menos de ese porcentaje, todo lo que establece esta norma no será de obligado cumplimiento. Perdón, ¿vale? es verdad, es que no son 3, sino 4 tipos de teletrabajo. El teletrabajo del más del 30%, que está sujeto a la normativa de esta ley, el teletrabajo inferior al 30%, que no está sujeto a ninguna normativa, entre comillas, el teletrabajo COVID, que está ahora cuando se prorroguen los ERTES, pues seguiremos con la prioridad del teletrabajo y el teletrabajo de la jornada a la carta. ¿Vale? Entonces, ahí simplemente comentaros que, imagino, si lo sabéis y si no os lo comento, la gran batalla en la negociación de esta ley fue, por un lado, el porcentaje, que los sindicatos querían un 20%, porque un 20% es un día a la semana. Con un día a la semana de teletrabajo ya estaba sujeta a esta ley, pero el 30% es día y medio. Entonces, raro que la gente se coja día y medio, ¿no? Entonces, bueno, ese pico adicional fue un caballo de batalla en la negociación entre ACEO y los sindicatos gordo. Y lo segundo, que es el segundo punto, que es clave, que es voluntario. Voluntario absolutamente entre empresa y trabajador. O sea, si te lo piden, no tenemos por qué concederlo, porque es voluntario. Que te lo pidan, obviamente, pero también es voluntario concederlo. ¿No es así, Bea? Sí, sí, sí. Y ahí sí que establece la obligación clara de que la empresa, si lo concede, tiene que dotar al trabajador de los medios, equipos y herramientas necesarios. Y un tema muy polémico, los gastos que le supone teletrabajar, pues ahí lo que hace es una remisión a la negociación colectiva, ¿vale? Dice que el trabajador no le puede suponer un gasto, ¿vale? Pero a la vez dice que será la negociación colectiva la que establezca la forma de compensar esos posibles gastos, con lo cual queda ahí un poco en el aire el tema de la compensación. Como dice Fernando, esta norma no aplica al teletrabajo COVID. En el teletrabajo COVID sí que aplica esto que decimos de poner a su disposición los medios, herramientas, etcétera, y la compensación de los gastos, pero el resto de aspectos del Real Decreto no aplica al teletrabajo, digamos, un poco especial que tenemos en el COVID. Esta norma del trabajo a distancia incide ya en el tema de desconexión digital también, y simplemente quedaros con las obligaciones que se establecen. Ya
se introdujo, como dijo Fernando al inicio, en una reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos y establece 3 obligaciones claras. La empresa tiene que elaborar una política, que además tiene que negociar, tiene que elaborar una política interna, un protocolo para desarrollar la desconexión, el derecho a la desconexión digital, haciendo pues, un diagnóstico, un análisis de la situación, de posibles riesgos, etcétera, y estableciendo medidas para lograr ese derecho a la desconexión digital. Y tiene también que incorporar, que realizar a su plantilla acciones de formación y de sensibilización. ¿Vale? Además, por supuesto, de tener en cuenta el tema de la desconexión digital en toda su normativa de prevención de riesgos laborales, porque al final no deja de ser un riesgo laboral, con lo cual tiene que estar contemplado en todas las evaluaciones de riesgo, planes de prevención, etcétera, pues este riesgo de fatiga provocado por la desconexión digital. Con lo cual, ese también un tema muy importante que ahora mismo, es verdad que la inspección no está entrando mucho porque tiene otros muchos temas, pero que está ya como obligación y que tarde o temprano comenzará a entrar. Perfecto. Bueno, pues en el fondo cerramos el círculo, ¿no? Que de la exposición primera, oye, hay un montón de cosas que coadyuvan alrededor de esta nueva forma, pues fijaos lo que hemos hablado, la igualdad, el trabajo a distancia, la jornada a la carta, la desconexión digital, pues todo parece que exige que seamos especialmente sensibles, ¿no? ¿Y todo para qué? Bueno, pues para conseguir lo que quiere Nacho, que es que seamos o seáis una empresa irresistible, ¿no, Nacho? Sin duda, millones de gracias, Fernando. Yo creo que, bueno, lo vinculo con un mensaje que lanzaba Rodrigo casi al inicio, ¿no?, de esta exposición, y es, oye, nos podemos quedar en el mínimo producto viable, en lo que es básico, y es cumplir con la norma y cumplir con esos niveles de igualdad que se exigen desde la ley, pero creo que hay mucho más allá, ¿no? Y Rodrigo nos adelantaba que hay muchos estudios y magnitudes que te invitan a pensar que cuanto más y mejor trabajas en temas de gestión de talento vinculado a diversidad e inclusión, más posibilidades tienes de que sea una empresa productiva, fruto del compromiso y el engagement que generas en la gente, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, me gustaría pues trasladar algo que probablemente todos los que estamos aquí o hemos vivido o hay gente a nuestro alrededor que lo ha vivido, ¿no? Hemos tocado el tema de cómo está influyendo el teletrabajo a nivel normativo, pero también hay un factor emocional que yo creo que resumo especialmente bien en una conversación que tuve con una persona que me dijo, mira, Nacho, yo si esto es teletrabajo no lo quiero, ¿no? Porque esto no es flexibilidad, esto es elasticidad. ¿Vinculado a qué? A cómo se está alargando la jornada laboral, ¿no? Hay un estudio que dice que se está incrementando la productividad gracias al teletrabajo, pero permitidme que probablemente siendo así, también hay un estudio que demuestra que se está trabajando por día 49,8 minutos más que antes de estos modelos de teletrabajo. Por tanto, lo que tenemos que valorar es si realmente estamos siendo más productivos o es que realmente estamos trabajando más, ¿no? Pero sí que hay gente, hay empleados que te dicen desde un punto de vista cualitativo que, bueno, pues que están algo agotados porque quizá no están interpretando de la manera correcta qué es esto de teletrabajar, ¿no? Siendo así, y si pasamos a la siguiente diapositiva, creo que estamos en un momento donde, como dicen los angloparlantes, el diablo está en los detalles, ¿no? ¿Esto qué significa? Que estamos en un momento especialmente sensible, estamos en un momento que importa, donde como empresas no lo jugamos, nos jugamos todas las cartas aquí porque cada gesto de comunicación, cada gesto que tengamos de conexión con los empleados va a ayudar a que cobre más valor nuestra empresa para ellos, ¿no? Y los detalles importan e importan mucho, porque estamos en un momento con especial hipersensibilidad, ¿no? Siendo así, y partiendo de este gran titular, que es que el diablo está en los detalles y, por tanto, más allá de cumplir con la norma, tenemos que ver cómo esos detalles ayudan a incrementar la experiencia del empleado. Si pasamos a la siguiente, sabemos que el cerebro está preparado para olvidar cosas, porque no tenemos la capacidad de retener todo lo que nos ocurre. Entonces, las personas olvidamos cosas, pero nunca olvidamos cómo nos hace sentir alguien. Por tanto, lo que tendríamos que tener en cuenta es que más allá de esa diversidad e inclusión que adelantaba Rodrigo, creo que tenemos que trabajar, y tenemos una oportunidad de oro para trabajar en cómo está siendo la experiencia del empleado para asegurar que nuestra empresa sea un proyecto irresistible para la gente.
Esto suena muy idílico y suena quizá muy teórico, pero os voy a poner un ejemplo muy gráfico. La semana pasada tuve una conversación con un cliente que tiene una fábrica donde nos dice que por no haber trabajado especialmente bien la gestión del talento y ese entorno inclusivo, está teniendo dificultades en negociaciones con los sindicatos. Estas negociaciones están impactando en que es una empresa que ahora quiere conseguir que se trabaje en esa fábrica 7 días, 24 horas, y en esas negociaciones los sindicatos están especialmente duros porque hay otra serie de prioridades que no se han trabajado antes de la manera que ellos consideran que hubiera sido oportuna, beneficiando en parte algunas demandas de los empleados. Esto está haciendo que la empresa matriz en Alemania ponga en tela de juicio si quiere invertir o no en esta fábrica, y se está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la fábrica y se está poniendo en riesgo que haya una inversión de más de 10 millones de euros en esta fábrica. Por tanto, si se hubiera trabajado de manera previa, lo que pasa es que no siempre lo medimos o no se ve, en la gestión del talento y en hacer un entorno realmente más inclusivo, probablemente hubiéramos conseguido que la negociación hubiera sido más positiva para la empresa y no se estaría planteando que en vez de llevar la producción a España se pueda llevar a Polonia o a China, fruto del riesgo que la empresa matriz asume que tiene si invierte estos millones de euros en esta fábrica sin saber si va a tener la rentabilidad esperada, ¿no? Por tanto, estamos hablando de personas, pero estamos hablando también de pasta. Si pasamos a la siguiente, fijaros, ¿no? Aquí hay un punto que a mí me gusta mucho, es que es lo que llamo el efecto espejo, ¿no? Si tú quieres que los demás lleguen a confiar en ti como líder, como director, también tú debes antes sentir que puedes confiar en la gente que trabaja contigo, ¿no? Porque en función de eso así se va a comportar, ¿no? Esto viene en un libro que me regalaron hace poco que se llama Martes con mi viejo profesor, que os recomiendo, y creo que esta frase ejemplifica muy bien que en función de cómo nos comportemos con los equipos, eso es lo que vamos a recibir después en ejemplos como el que os acaba de comentar, ¿no? Si pasamos a la siguiente, desde luego que la situación actual está generando tensiones porque no estamos acostumbrados a este formato de trabajar, a este modelo, y lo que desde luego ha traído COVID es acelerar algunos paradigmas que pensamos que iban a llegar, pero iba a ser mucho más tardío. Y es que también hemos tenido una oportunidad, yo creo que de oro, y es que si hay algo positivo en todo lo que nos está ocurriendo, es que se está democratizando la vulnerabilidad. Esto significa que ninguno de los que estamos aquí somos superhéroes, ni tenemos que serlo, y la buena noticia es que nos equivocamos y se está permitiendo el error y siendo más tolerantes al error. Siendo tolerante al error te permite que la gente tenga la confianza para que si se equivoca, después pueda proyectar nuevas formas de hacer que le permitan aprender de ese error. Pero si castigamos un error, esto puede suponer también consecuencias negativas en la pérdida de confianza. Y para ganarnos la confianza, me gustaría poner unos indicadores que son clave de estudios que avalan lo que Rodrigo comentaba antes. Fijaros, 90% prácticamente de las empresas donde hemos hecho un estudio global confirman que los mayores cambios están siendo culturales y en la forma de trabajar. ¿Y esto qué impacta o cómo impacta en las organizaciones estos cambios culturales y en la forma de trabajar? Pasamos, por favor. Mirad, tan solo en la parte izquierda podéis ver en esta diapositiva, tan solo el 38% de los empleados que han sido en 2020 evaluados en el nivel de compromiso que tienen con las empresas, solo el 38% sienten que realmente están comprometidos. Lo que significa que prácticamente más del 60% de los empleados que hoy trabajan en nuestras empresas sienten un compromiso firme hacia el proyecto. Y a nadie le gustaría pensar que la gente no está dando todo desde un punto de vista de rendimiento y de productividad cuando trabajan con ellos. Y lo que te hace dar todo es el compromiso. Por tanto, si tuviéramos que pensar en qué tenemos que trabajar para incrementar la productividad y el rendimiento de la organización, deberíamos pensar en cuál es la causa. Pero fijaros que solo un 38% están comprometidos con la empresa, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para que esto gire y conseguir que esos colectivos que tenemos aquí como neutros o no comprometidos viren hacia la izquierda, hacia ese colectivo de comprometidos, ¿no? Si pasamos a la siguiente, y aquí es donde quería reflejar las principales magnitudes, es que trabajando en este compromiso vamos a conseguir disminuir el absentismo, incrementar la productividad, reducir la rotación,
aumentar el NPS, el Net Promoter Score, que te habla de cuál es el vínculo y el nivel de fidelización de los clientes, incrementar las ventas un 20% y, por tanto, todos estos efectos en su conjunto pueden llegar a incrementar más de un 20% la rentabilidad de las organizaciones. Pero una vez más, la pregunta es ¿cómo? Pues si pasamos a la siguiente tenemos, entre comillas, la respuesta. Esto no es una única respuesta, pero puede ser una opción. Deloitte ha hecho un estudio de cuáles son las organizaciones que se consideran irresistibles para los profesionales. Por tanto, esto no es una opinión de Deloitte. Esto es la opinión de más de 10.000 personas que en el mundo han respondido qué es importante para ellas para considerar que un proyecto es irresistible y, por tanto, me compromete y me alinea con él. Y hay 5 factores que son relevantes. Primero, que el trabajo tenga un propósito, que sea significativo. Segundo, que vea que el nivel de dirección, los mandos intermedios, están implicados en la gestión y en desarrollarme como persona. Tercero, que el entorno de trabajo sea positivo y agradable, que perciba que tengo oportunidades de crecimiento y además que vea que hay una auténtica confianza en el liderazgo de la organización. Por tanto, no hay un secreto único ni hay una receta mágica, pero lo que nos está diciendo la gente escuchándola es: si tú haces bien estas 5 cosas, tienes más posibilidades de incrementar el rendimiento de la organización vía porque te considero un proyecto apetecible y irresistible donde me apetece estar. Pero ¿qué hay detrás de estas 5 dimensiones? Y con esto acabo con una historia que me ocurrió para dejar turno a preguntas, ¿no? Lo que os hemos querido dejar aquí es las 20 palancas que hay que tocar para ser una empresa irresistible. ¿Qué entendemos por trabajo significativo? Autonomía, que las personas hagan aquello que quieren hacer, que se empodere a la gente, que los objetivos sean claros, que hagamos seguimiento y coaching hacia cómo se está desarrollando la carrera profesional de los equipos, que invirtamos en el management, en los mandos intermedios, que el trabajo sea flexible, como adelantaba antes también Bea y Fernando, que el lugar de trabajo sea adecuado, que haya una cultura real de reconocimiento, que haya esa diversidad de inclusión que matizaba Rodrigo, que haya una apuesta firme por la formación, por el desarrollo, por el talento, por el aprendizaje personalizado, por entender que tengo oportunidades en esta compañía y desde ahí que se vivan los valores de la compañía con ese propósito que adelantábamos antes, que haya transparencia y honestidad en la información y que tengamos claros cuáles son los objetivos y la misión de la compañía. Por tanto, cuanto más trabajemos en esto, más se incrementa la probabilidad de que haya una organización con un rendimiento óptimo. Dicho esto, y aquí acabo ya con una última experiencia, si pasamos por favor a la siguiente. Pasa adelante. Simplemente comentaros una brevísima experiencia. Hace un poco más de un año tuve la oportunidad de estar en lo más profundo del Amazonas con un grupo de indígenas donde fuimos a una expedición médica y en esta expedición médica, cuyo objetivo era tratar a seres humanos que hacía más de 4 o 5 años que no veían a otros seres humanos, como Gregorio, que es el chico que tenéis aquí. Yo llegué allí, pusimos el equipamiento médico, la primera tribu indígena que tratábamos en lo más profundo del Amazonas, como os decía. Cuando llegamos allí teníamos un traductor que nos acompañaba porque ellos no hablan castellano, la inmensa mayoría, y el médico me dijo a mí que a este chico y a su familia le dijera que o se tomaba una pastilla cada 8 horas o Gregorio podía morir. Entonces yo le dije al traductor, por favor dígale a la familia que este niño se tiene que tomar una pastilla cada 8 horas. Y el traductor me dijo que no lo iba a entender. Y yo le dije, hombre, valiente, no sé si sabes lo que pone en tu descripción de puesto, que es traductor, pero te toca a ti, ¿no? Traducir lo que te acabo de decir. Y no, Nacho, es que no van a entender ni lo que es 8, ni lo que es hora, porque allí no existe el reloj, no existe la variable tiempo. La variable tiempo no es una variable relevante en el día a día de la gente. Entonces me llamó la atención porque la gente cuando vuelves de estos viajes te pregunta, oye, ¿qué tal allí? Si la gente es feliz, no es feliz, etcétera, ¿no? Mira, no sé si son felices o no, pero desde luego que tienen ausencia de preocupación. Y lo que hacen es ocuparse, no preocuparse. ¿Por qué os digo esto? Porque es curioso, porque allí la variable tiempo, como os digo, no existe, no es relevante. Ellos se ocupan, no se preocupan de no tener tiempo para hacer las cosas. Todo ser humano del planeta Tierra tiene 1440 minutos al día.
No hay ningún otro ser humano que pueda comprar tiempo a otro. Sin embargo, esta gente tiene la percepción de que tiene todo el tiempo del mundo para hacer todo, y eso probablemente es lo más valioso que tenemos, y sin embargo nosotros tenemos la percepción de que nunca tenemos tiempo para hacer nada, y por tanto no sé yo quién es más rico que quién. Con esto el mensaje que os quería trasladar es que cuidemos mucho lo que hacemos en esos 1440 minutos, porque no somos lo que decimos que somos, somos lo que hacemos. Por tanto, déjame mirar tu agenda y en función de eso te diré qué es importante para ti. Cuanto más tiempo y de mayor calidad dediquemos a estar cerca de la gente, a escuchar y a entender y comprender y solucionar sus necesidades, eso nos va a volver como empresa. Si no dedicamos tiempo, cariño, sacrificio y neuronas a esto, no nos va a volver. Ya está, ¿no? Así que nada, millones de gracias, es un auténtico placer y creo que dejamos turno de preguntas y de debate. Estupendo, Nacho. Pues nada, muchísimas gracias a Beatriz, a Fernando, a Nacho y a Rodrigo. Y si os parece, bueno, pues abrimos el turno de preguntas para los asistentes por si se le queda alguna duda o cualquier cosa en el tintero. Y si os parece, vamos a ir haciendo la primera pregunta que nos ha llegado, que es relativo al registro retributivo. Nos preguntan si es obligatorio solo para las empresas que están obligadas al plan de igualdad, 100 trabajadores en 2020 y 50 trabajadores en 2021, o si es obligatorio para todas las empresas. Luis, es para todas las empresas. El registro retributivo es obligatorio para todas las empresas. Estupendo. Y después nos pedían también otro Disculpa, Luis, ¿sí? Un momentito, solo para aclarar. Ahora mismo la obligación desde marzo del 2020 es para 150 empleados y será para 100 empleados en marzo del 2021, ¿vale? Que no sé si ha quedado claro antes, por la pregunta no sé si ha quedado confuso. Y el último paso ya es... el último paso es el año que viene, en marzo del año que viene, 50 trabajadores, que ya es el final. ¿Tienes Sí. Otra pregunta que nos hacen, que si podía explicar de nuevo cómo negocian las empresas que no tengan RLT y que si hay que ponerse en contacto con los sindicatos. Sí, ahí lo habíamos comentado que efectivamente esto es como en los ERTES. Entonces, en pura teoría, si tú no tienes RLT, tendrás que localizar al sindicato más representativo del sector y mandarle un correo o un telefonazo o lo que sea, para invitarle a que forme parte de la comisión negociadora del plan de igualdad. Ahí yo también estaría un poco al caso concreto, ¿no? Pero sí, es en la misma dinámica que los ERTES. Si habéis tenido un ERTE y no tenéis representación y lo habéis hecho, pues ERTE de los que se negocian con los sindicatos, pues hay que hacerlo así, y si no, pues efectivamente hay que ponerse en contacto con ellos. Estupendo, pues nada. Perdona, Luis, sí. yo quería hacer una apreciación simplemente por aclarar con Rodrigo. El registro retributivo es obligatorio para todas, la auditoría retributiva en este caso no. Correcto. Solamente para las que tengan obligación de hacer el plan de igualdad. Efectivamente, la auditoría retributiva es un elemento del plan de igualdad que se incorpora. Estupendo, pues nada, pues por nuestra parte, muchísimas gracias a todos por asistir y ya le cedemos la palabra a Miguel Ángel Jiménez, secretario general del Andaluz, para que pueda despedir el webinar. Muchas gracias, la verdad es que ha sido muy interesante, bastante interesante porque, como comentaba Fernando, se está produciendo de un tiempo para acá, de muy pocos años para acá, un cambio verdadero del paradigma en las relaciones laborales. Estamos hablando de desconexión digital, de jornada a la carta, conciliación, teletrabajo, igualdad, en fin, muchísimos elementos que cada vez están afectando más a nuestras empresas. Muchas veces estamos muy enfocados, sobre todo nosotros en el sector agroalimentario, a producir bien, a producir productos que lleven una experiencia al consumidor y bueno, pues esto también nos hace un poco reflexionar en la necesidad de pensar también en la experiencia, que como hablaba en la última ponencia Nacho, sobre la experiencia de nuestros empleados y no quedarnos simplemente en el mínimo producto viable, sino que sea una filosofía dentro de la empresa. Bueno,
muchísimos elementos que tendremos que tener en cuenta, que son de aplicación ya o van a ser en breve y que seguro que afectan a muchas de nuestras empresas del sector, como decía. Por mi parte, muchas gracias a Fernando, Beatriz, Nacho y Rodrigo, porque ya os digo, ha sido muy interesante todas vuestras intervenciones y creo que nos van a ayudar mucho a todas nuestras empresas. Muchas gracias también a todos los asociados y demás asistentes a este webinar y, como decía también al principio, pues agradecer a la Caixa por su apoyo en nuestro 30º aniversario, Citeria, nuestro partner digital, Guter & Co y, por supuesto, a Deloitte por su apoyo y por su exposición en el día de hoy, que ha sido tan interesante. Os esperamos en la próxima edición de nuestros webinars y por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día.